Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al curso de Matemática 2 de la Facultad de Informática de la Universidad Nacional de La Plata. Bien, este curso, en vez de llamarse Matemática 2, quizás debería llamarse Funciones. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque vamos a trabajar con funciones en toda la materia. Bien, ¿y qué es una función? Una función es un tipo de relación entre dos conjuntos de cosas muy particular. Es una relación de tipo asignación. Eso quiere decir que a cada elemento del primer conjunto le va a corresponder sí o sí uno y solo un elemento del segundo conjunto. Un ejemplo sencillo es, a cada persona le corresponde una altura. Todas las personas sí o sí tienen una altura y nadie tiene dos alturas diferentes, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo de una asignación entre un conjunto de personas y un conjunto de números. Bien, nosotros en esta materia en general vamos a trabajar con funciones que relacionan conjuntos de números con otros conjuntos de números. Así que vamos a decir que son funciones numéricas. Bien, y esas funciones numéricas que asignan a un conjunto de números otro conjunto de números, en general se dan por medio de fórmulas. Veamos un primer ejemplo. Si yo escribo f paréntesis x igual a x más 1, esto se lee f de x igual a x más 1 y quiere decir que la función se llama f y es la que relaciona al número x con el resultado de esta cuenta que es x más 1. Eso quiere decir que si yo tengo un conjunto de números y acá tengo otro conjunto de números y por ejemplo en este conjunto de números tengo el 2, acá lo voy a relacionar con el 3. ¿Sí? Básicamente porque acá me está diciendo x es la variable quiere decir que se puede cambiar. Quiere decir entonces que si yo pongo acá el 2 en la variable, el resultado debe ser 2 más 1 que es 3. Y si acá tenía el 5, acá se va a relacionar con el 6. Y así si tengo menos 10, acá se va a relacionar con menos 9. Bien, perfecto. Eso es si yo tengo este conjunto de números, lo voy a relacionar con aquel otro conjunto de números, ¿sí? Por medio de una fórmula. Bien, este primer conjunto de números recibe el nombre de dominio de la función, ¿sí? Y es muy importante, vamos a trabajar con el dominio todo el tiempo. Este conjunto de números se llama codominio, también es muy importante, ¿sí? Vamos a trabajar muchísimo con el dominio de una función. Bien, en este caso, en el ejemplo que yo di acá, solamente puse tres números, el 2, el 5 y el menos 10. Este sería todo el ejemplo. Podríamos llamarle a este conjunto A y a este conjunto B y podemos anotar F, dos puntos, A, flecha, B. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, básicamente quiere decir que la función relaciona los elementos del conjunto A con elementos del conjunto B. Bien, perfecto. Este es un ejemplo bastante simple. Ahora, ¿qué pasa si yo no doy acá estos dos conjuntos, no digo cuáles son los conjuntos que se están relacionando y lo único que doy es la fórmula por la cual se pueden relacionar los números? ¿Sí? Si yo no digo nada, debo pensar en el conjunto más grande posible para el cual yo pueda relacionar, ¿sí? ¿Cuáles son todos los números para los cuales yo puedo hacer esta cuenta? ¿Sí? Yo agarro un número y lo relaciono con ese mismo número más 1. ¿Esta cuenta se puede hacer siempre? Bueno, en este caso sí. Esta cuenta se puede hacer siempre. Yo cualquier número que agarre le puedo sumar 1 y relacionar ese número con el siguiente, ¿sí? Siempre hay un siguiente para cualquier número real. Entonces yo voy a anotar acá que el dominio de esta función son todos los números reales. ¿Sí? Bien, ¿qué pasa si yo elijo otra función? Por ejemplo,
g de x igual a x al cuadrado menos 1. Bien, es otra función muy diferente, no estoy diciendo todavía cuál es el dominio, sin embargo tienen algo parecido, son dos funciones polinómicas. ¿Qué quiere decir polinómicas? Bueno, que están dadas por una fórmula que tiene forma de polinomio. Eso quiere decir que tenemos la variable x, que es la única variable. Vamos a trabajar con una sola variable en todo este curso, funciones que tienen una sola variable. La variable puede llegar a tener una potencia positiva, natural. Le podemos sumar o restar algún número, la podemos multiplicar por un número, ¿sí? Pero básicamente eso es un polinomio, o sea, una función polinómica. En este caso, esta cuenta, elevar al cuadrado un número y restarle 1, yo lo puedo hacer para cualquier número, o sea que el dominio de esta función g también son todos los números reales. Bueno, básicamente el dominio de cualquier función polinómica son todos los números reales, siempre para cualquier función polinómica. ¿Qué pasa si trabajamos con otras expresiones, con funciones que no sean polinómicas? Por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, h de x igual a 1 sobre x. Cada número se va a relacionar con 1 sobre ese número. A ver, ¿qué pasa con esta expresión? Si yo pienso h de 2 será 1 sobre 2, o sea, el número 2 se relaciona con el número 1 medio, y el número 3 con 1 tercio, y el número 7 con 1 séptimo. Sin embargo, el 0 no se va a relacionar con nadie porque no se puede dividir por 0. Por lo tanto, el dominio de esta función h es el conjunto de todos los reales excepto el número 0. ¿Sí? Esto también puede escribirse usando, este conjunto puede escribirse usando intervalos. Esta es una notación que vamos a usar mucho. ¿Sí? Es el conjunto desde menos infinito hasta el 0 unido al intervalo desde 0 hasta más infinito. Fíjense que dejé abierto acá, los intervalos son abiertos de manera de no incluir el número 0. Bien, esta expresión es una expresión, no es polinómica, se llama racional. ¿Por qué se llama racional? Porque es una división entre dos polinomios. Básicamente es eso. Bien, ¿qué otro tipo de expresiones tenemos? Bueno, por ejemplo, tenemos raíces, tenemos funciones exponenciales, funciones logarítmicas, funciones trigonométricas, ¿sí? Son distintos tipos de expresiones con las que vamos a trabajar a lo largo de toda la materia. Por ejemplo, a ver, r de x igual a x elevado a la 1 medio. ¿Qué es esto de x elevado a 1 medio? Bueno, no es otra cosa más que raíz cuadrada de x, ¿sí? Por ejemplo, entonces, para el número 4 lo voy a relacionar con el 2, para el 9 con el 3 y así, ¿no? Para el 2 con raíz de 2. Bien, no podemos calcular raíz cuadrada de cualquier número solamente para números positivos, o sea que el dominio de esta función r va a ser desde 0 en adelante hasta más infinito. Acá pongo con corchete porque voy a incluir el 0. ¿Se puede calcular la raíz cuadrada de 0? Sí, básicamente sí. Bien, nosotros lo que vamos a hacer entonces en esta primera parte va a ser encontrar el dominio de distintas funciones. Por ejemplo, podríamos pensar en el dominio de una función racional. A ver, que tenga una expresión 1 sobre x al cuadrado menos 1, por ejemplo. ¿Sí? La función t va a ser 1 sobre x al cuadrado menos 1. ¿Sí? Bien. ¿Cómo sé cuál es el dominio de esta función? Bueno, lo que yo veo acá es que hay un problema. ¿Dónde? Bueno, el problema es que hay una división, ¿sí? Básicamente para encontrar el dominio de una función tengo que buscar problemas. ¿Y cuáles son los problemas? ¿Cuáles son las cuentas que no se pueden hacer? Bueno, las cuentas que no se pueden hacer eran raíz de números negativos, no se puede calcular, tampoco puedo dividir por 0,
Y hay un par de cosas más que no se pueden hacer que ya las vamos a ver. Bien, entonces si yo no quiero dividir por 0 y tengo una división y estoy viendo cuál es la parte de abajo, y si lo que quiero es que la parte de abajo no valga 0, básicamente lo que tengo que escribir es que la parte de abajo no tiene que valer 0. Y lo escribo. Entonces escribo x al cuadrado menos 1 tiene que ser distinto de 0. ¿Sí? Básicamente es eso. Entonces ahora lo que voy a hacer es, voy a despejar x de esta expresión, paso el 1 para allá, me va a quedar x al cuadrado, no tiene que valer 1, paso el cuadrado como raíz, me va a quedar x distinto de raíz de 1, y como recordarán, la raíz de 1 me da dos resultados, positivo y negativo, me da más y menos 1. ¿Por qué? Porque 1 al cuadrado da 1 y menos 1 al cuadrado también da 1. Eso quiere decir que cualquiera de estos dos números, el 1 o el menos 1, me trae un problema grave para esta expresión. O sea que el dominio de esta función t serán todos los números reales que no sean el 1 ni el menos 1. Y esto también se puede escribir como intervalos desde menos infinito hasta menos 1, unido desde menos 1 hasta 1, unido desde 1 hasta más infinito. Sin considerar, obviamente, el menos 1 y sin considerar el 1. ¿Bien? Perfecto. En el próximo video hablaré sobre funciones con otro tipo de expresiones. Nos vemos.